this computer. Okay, perdón. Okay, so the Sambhogakaya and Nirmanakaya, estos dos are bodhicitta, pero ¿qué es bodhicitta? Bodhicitta, para nosotros, personas individual, es nuestra capacidad para manejamos con nuestros propios engaños, pero no con la mente solamente para mí. Cuando yo tengo mejor manera para manejar con mis propios engaños, tengo la idea, esto es disponible por los otros. Esto es de bodhicitta. Cuando yo tengo, muchas veces platicamos acerca, yo trabajo for the beneficial para todos, pero el significado de esto es, yo trabajo con mi propio ser, mi propio mente, mi propio ser, y con estas capacidades, esto es for the beneficial para todos. So, Sambhogakaya y Nirmanakaya, estos dos. Los dos son estos, bodhicitta, pero bodhicitta es mi capacidad para manejar con mis propios engaños. Okay? So, es más o menos fácil. So, eso es súper importante. Y en una otra manera, o otra perspectiva, cuando nosotros miramos, en este momento, okay, tenemos de 8 visiones. En con mi presencia mental, okay, mi mente es más sutil, más sutil, más sutil, más sutil. Okay, porque con mi propia capacidad, con esta claridad, tengo más control. Y cuando nosotros salimos de la luz clara, con nuestra propia intención, soy de beneficio para todos, pero en el aspecto de una deidad, un Yamantaka, Vajrayogini, o Avalokiteshvara, Tara, con nuestra fe en esta deidad, nuestra práctica, todos estos juntos, reanimate en el aspecto de deidad. Esto es súper poderoso. No solamente soy Jampa y cuando yo morir, yo reanimate en Jampa. Quién sabe es bien, quién sabe es mal. Pero cuando pensamos mucho en el aspecto, soy un deidad de Yamantaka, tengo mucha fe en Yamantaka, tengo mucha inspiración de Yamantaka. Así es. En una cosa, quién sabe es poquito más fácil por nosotros en nuestra práctica. Si tú es un hombre, tu ideas soy Yamantaka, Heruka, o un deidad masculino. Si tú es una mujer, es poquito más fácil para Tara Verte o Vajrayogini, ¿ok? Eso es más en armonía con nuestra perspectiva de esta vida. Pero es un side commentary, un comentario de Jampa, ¿ok? So, Vajrayogini es súper poderoso, súper bien, pero sí es, tú tienes poquito, dudas, o quién sabe, soy un hombre, yo cambio un Vajrayogini, ¿qué es esto? No me gusta. So, quién sabe, there's estas dudas. Sí, verdad. Entonces, es importante, nosotros pensamos, no, Vajrayogini es un aspecto de bodhicitta, trabajar for the beneficial de las series. Es más o menos un costume, un aspecto external. Pero de verdad, mi vida internal es bodhicitta, for the beneficial para mí, for the beneficial para todos. Entonces, si tú tienes poquito dudas acerca si tú eres un hombre o soy Vajrayogini, es un poquito rara. Ok, piensas tú es Heruka, tú es Yamantaka. Quién sabe, es un poquito más cómodo por su mente. Pero, de verdad, Yamantaka, Heruka, Vajrayogini, Tara, Avalokiteshvara, todo eso es solo bodhicitta, for the beneficial para todos. Es un aspecto con algunas capacidades. Ok, so esto es la primera pregunta. Ok. Carlos, Yampa, Carlos me está diciendo que tiene dificultad para entrar, que lo rechaza cuando trata de ingresar. Entonces, para que se disculpa contigo. Oh, ok. There's no problem. Ok, so bien.
Okay. Well, Carlos is saying that he's having issues trying to log in, so he's been rejected by the system. Okay, I don't know what to, well, no, he's in now, so ask to him. And he's saying Suppose, sorry if he can log in. let's Jeffrey. I have no idea what's wrong. Lo siento. I mean, por mi lado, es bien. Pero el mensaje es que se disculpa contigo, Yampa. Okay, well, ¿Mm? okay, well, we're recording. Tenemos después will be disponible. Okay, so the segundo pregunta. Okay, Mary, un momento. Okay. The realm, the form, formless, form y deseo, los tres reinos. The reino de sin forma es un reino solo disponible por personas con mucho meditación, pero solo es en el realm de la mente, pero es necesidad mucho meditación. And solamente yo no quiero mi cuerpo, no quiero nada, solo mi mente, solo mi conciencia. Con nuestra meditación pensamos mucho en esto. Es muy poquito similar de la luz clara, pero el significado de esto es un apego para la de solo mente. So the sin forma is el producto de una persona con mucha meditación, no se gusta su cuerpo, no se gusta nada, solamente se gusta del espacio de la mente, del espacio de la conciencia, okay? And there's cuatro niveles, there's, no recuerdo exactamente, pero there's solamente conciencia de espacio, no recuerdo exactamente. Anyway, esto es the formless. And then Trichen Rinpoche dijo en una de enseñanzas conmigo, dijo, de verdad, sin forma es sin color, pero en nuestra práctica de Vajrayogini pensamos the reino sin forma es azul. Él dijo, es broma. De verdad, there's no color for the sin forma. Pero anyway, so it's just solamente por nosotros en la perspectiva relativa. Okay, the sin forma is the reino de sin forma is in the color azul in the parte de nuestro cuerpo arriba. The realm of the form is un reino super limpia. It's the dioses con forma are dioses con like super limpia con su cuerpo de luz. Ellos no comen nada de la cosas físicas. En una manera es en un realm solo con música o con cosas bonito. It's in the perspectiva de the forma, it's un cuerpo sutil de luz. Tiene un cuerpo, so es con forma, pero con la cualidad de mucha virtud. Mucha virtud. So, so si tú tienes mucha meditación, pero también tú tienes, nosotros tenemos, let's say, virtud, mucha virtud, de amor para todo, and así es, then nuestro nacimiento will be in the realm of the form. It's no the realm desire. Realm desire is tenemos un cuerpo más física y también sexo. Es la cosa principal. In the form, okay, sin forma, there's no sexo here, there's no form. There's solamente gozo, pero sin forma. In the realm of the form, there's no sexo, porque there's un cuerpo, pero the cuerpo su naturaleza es luz y gozo. Pero in the realm of the deseo, there's sexo. And then there's cuatro niveles, there's, okay, sexo physical, then there's sexo con miamos otra persona, and then, okay, so in English, sorry, touching, Tocando, looking, viendo, then thinking, pensando. like, cuando tú recordamos una persona, en este recordamos, there's mucho gozo, es más o menos mismo de sexo, pero la cosa más fácil es el realm de deseo, es en un aspecto es con sexo, okay, así es, pero de otro lado es deseos por las cosas, por los ojos, los oídos, nariz, la boca y el cuerpo, por esto deseo,
Okay, so esto es the cuatro, the tres reinos, sin forma, con forma, deseo. Sin forma is solamente mente. Con forma is un forma de luz, con mucho virtud, and deseo is por nosotros, todos nosotros. Okay, and depending on nuestra capacidad. So, si nosotros tenemos no mucho meditación, es cierto, we're in the forma de deseo. Si nosotros tenemos meditación con virtud, form. Si nosotros tenemos mucho meditación con virtud o no, es no problema, pero sin forma. Eso es los tres. Ok. Ok, así es pregunta número 2. Yampa, Sí, te pero- voy a interrumpir un momentito. sí, Ahorita, a ver, me voy a ir lento. Podríamos hacer una similitud del Dharmakaya con el reino sin forma, del Sambhogakaya con el reino con forma, y sí, del Nirmanakaya con el reino del deseo. sí, es bien, sí, es muy similar. Ok, Pero gracias. okay, the sin forma, the faceta diferente es si es Dharmakaya es con sabiduría. Si es no con la sabiduría de la naturaleza de realidad, es solo de realmo sin forma, pero más, es no muy inteligente. Ok. Cuando nosotros sabemos de naturaleza de realidad es Dharmakaya. Esto es diferente. Y Perfecto. también, Sambhogakaya es verdad, es muy bien. Si Sambhogakaya es de realmo con forma, porque es con virtud, es con un aspecto, pero cuerpo sutil. Y en Nirmanakaya es más o menos en nuestro realm de deseo. Nosotros seríamos Nirmanakaya. Sí, así es. Exacto. Otro aspecto es muy sutil y burdo. Sin forma es muy sutil. Form is sutil, and then burdo is Nirmanakaya, es así en el mundo, ¿ok? Muy bien. Gracias. Sí, no, muy bien pregunta. Gracias a usted. Muy Ok. buenos días. También yo tengo otra pregunta, si no le molesta. Buenos días a todos. Buenos días, Juan Carlos. Hace poco estábamos comentando a qué reino pertenecen las nagas. Realmo deseo. Sí, y dentro del deseo, ¿en qué categoría? Okay, well then there's humanos, animales, y spiritus, and then infierno. Okay, so it's in the realm of the spiritus. Espíritus hambrientos. Sí, well, más o menos, sí. I mean, there's muchos tipos de spiritus. There's no solamente hambre. There's muchos tipos de spiritus. I mean, algunos es muy virtuoso, pero es un tipo de espíritu. So, los nagas en general are naguas de agua, tierra, aire. And so, cuando fuimos al bosque, there's possibility de nagas de tierra, de árboles y cosas. En the agua, ríos y lagos, esto es nagas de la agua. And then muchas veces es en el aspecto de un serpent, un snake. Okay, no sé la palabra. De una serpiente. Serpiente. Ajá. Serpiente. Pero de verdad, es no esto, it can be muchos aspectos, pero en general for budismo, the nagas are un snake, okay? Okay, snake, okay. Pero, okay, so, and there's muchos tipos de nagas bien y nagas mal y nagas neutral. So there's muchos tipos, mismo de humanos, there's bien humanos, mal humanos, and then there's humanos normal, okay? So, también animales, I mean, todo. So, okay. So the próxima pregunta es cerca tenemos spiritus interferences and then tenemos nuestro armor de la om bam, hom yam, hrim ram, hrim hrim, hum hum, pe pe, for protección. Y so, ¿qué es los espíritus? Okay, and then the aspecto de Christianity. Well, in general, cuando nosotros tenemos, okay, there's una broma. Cuando nosotros tenemos meditación, there's the commentary in general is, oh, sí, there's más tranquilidad, mejor capacidad con nuestro estrés, y así es. Muchos comentarios like, oh, meditation is muy bien. Pero en los, the small print, the palabras chica, to be más sensitive.
be more sensitive. Más sensitiva. Okay. Entonces, Más sensible. más sensible. Sí, entonces, esto es, por muchos de nosotros, los espíritus no exactamente una entidad, es más de energía. En es mismo cuando nosotros fuimos por let's say, vamos por una fiesta, y tenemos una sensación en nuestro cuerpo de alegría, porque, sí, porque es la energía de toda la gente en felicidad. Pero, antes, algunos años, aquí maybe like 10 años, aquí en Torreón, there was muchos narcos and muchos balazos y muchos problemas. And so, en la verdad, en la ciudad de Torreón, there was a sentimiento de miedo. It was no solamente, it was un emoción. And it was for toda la ciudad de Torreón, tenéis miedo. Y nosotros tenemos una sensibilidad por esto. No necesariamente con otra persona, solamente la conciencia de la ciudad de Torreón was en miedo. Okay, so muchas veces los espíritus de interferencias en cosas es nuestro, ¿qué es la palabra? Inconsciencia de nuestra energía y de energía de nuestra sociedad, nuestra ciudad, nuestra casa. And so nosotros are fácil para enojo o apego o celos o competitiva. Esto es the verdad interference. Con nuestra sensibilidad sutil por nuestra meditación, o más abierto para la influencia de esta energía de enojo o miedo o cualquier cosa, de competitiva. Okay. En una manera, la conciencia de Estados Unidos es muy competitiva, es súper competitiva. Mi coche es igual de su coche, mi casa es en el mejor lugar de tu casa, mi ropa es mejor de tu ropa, muy competitiva. Entonces, esto es la conciencia de Estados Unidos. En general, en México, sí, tenemos esto, pero en México es más una amistad, es más like amable en general. Sí, there's algunas partes con mucho miedo y otras cosas, pero en general, la personalidad de los mexicanos es más amable. Es no muy competitiva. Anyways, this is muy en general. Es súper en general. Pero por nuestro armor con la práctica de Vajrayogini es por protección de las emociones, sentimientos de nuestro país, nuestra ciudad, nuestra familia y cosas. Esto. Okay. Now, en esto también, there is espíritus, pero en general, en las ciudades de cada país, there's no muchos espíritus. Eso es en el bosque. Es su gusto en el bosque o en la playa, en el agua, porque es su gusto de tranquilidad, no su gusto de intensidad de nosotros humanos en las ciudades. Entonces, son muchos espíritus, o no aquí, they're in the bosque or in the país, in the campos. Pero there's algunos tipos de espíritus. There's una palabra tibetano, lechak. Esta palabra de significado es that por su vida pasada, si tú es muy una mal persona, quién sabe there's un daño for espíritus en esta vida. Entonces, en la nueva vida ahora, estos espíritus saben, tú es la continuidad de la vida pasada, tú es la persona mal en tu vida pasada. And so, el daño por nosotros, por ellos, este es lechak. Pero es no muy común. Cuando nosotros tenemos un corazón de la bodhicitta, un corazón de refugio, fe en el Buda, es muy poco. Eso es un tipo de espíritu. And then there's espíritus de los, quién sabe, tú tienes un enemigo en esta vida. En general nosotros no tenemos esto, pero si nosotros tenemos un enemigo en esta vida, en él es muerte. Quién sabe, toma una vida del espíritu en un daño por nosotros, pero es muy rara. Una cosa, muchas veces yo digo con estudiantes, en tu parte de la ciudad, there's pájaros, animales, gatos, perros. Pero si tú es con amistad,
For los pájaros, semillas. Or for the perros de la calle, poquito comida en la calle, for ellos. Todos los animales saben, oh, tú eres bien persona, and es amable contigo. Exactamente la misma. Si tú tienes un bien corazón, si nosotros tenemos un bien corazón, con este bien corazón, cerca de nosotros es muchos espíritus bien, porque su gusta nuestro amor, su gusta nuestra compasión, su gusta nuestro virtud. Cuando nosotros tomemos refugio, en la próxima semana, viernes, sábado y domingo, tengamos refugio, the retreat de refugio en Zoom, okay? En the comentarios del refugio, cuando nosotros tomemos refugio en Buddha Dharma Sangha, there's the muchos espíritus blancos cerca de nosotros. Maybe guardian spirits or qué cosa, pero the significado más is just, si tú tienes un bien corazón, cerca de usted will be muy bien espíritus blancos y cosas. Y con nuestra paciencia, nuestra compasión, si there's un espíritu mal, there's no mucho daño, porque es mismo de una persona, si tenemos una persona en nuestra vida con mucho enojo, cuando nosotros tenemos paciencia, there's no daño por nosotros, compasión para él o ella, por su enojo. So mismo con los espíritus, es muy importante pensamos, ay, miedo por los fantasmas, miedo por los espíritus. Es tontería. No, cuando nosotros tenemos un bien corazón, todos los espíritus a nuestros lados, porque nosotros somos amables. Okay, so the interference más grande is nuestra inconsciencia, I guess the word, inconsciencia con nuestras propias emociones y de emociones de la ciudad o del país o nuestros amigos. Por esto, nuestro sangha es importante, porque es un red de la bien energía. Tengo mis amigos son con ética, con paciencia, con compasión. Muy bien. Sí, yo quiero este tipo de amigos. Eso es nuestro red de la protección. Okay. So I don't know if it's, perdón por mi español, es no súper bien, pero. Muy bien, felicidades. Oh, gracias, Mary Se Carmen. entiende muy bien. Okay, and then ustedes, José Carlos, Fernando, Jeffrey, más o menos bien. Muy bien. Okay, so así es, this is the preguntas from Carlos, pobre por Carlos, pero, okay, si tienes otras preguntas o comentarios cerca de práctica. En I do have- español. En español, ok. Nosotros meditamos todos los días en la sadhana. Hacemos pequeñas meditaciones cortitas del vacío, de la falta del yo y de todo este tipo de pequeñas meditaciones. Si no meditamos fuera de la sadhana, ¿vamos a tener algún logro? Okay, in English, if you don't do the sadhana every day, I'm sorry, be more clear, in English. So we do the sadhana every single day, right? And we meditate, like we do these little meditations every day on the emptiness and the lack of self and all these things. Yeah. But if we meditate throughout the day, you know, like outside the sadhana, are we getting somewhere? Are we like getting something? Okay, muy bien pregunta. Okay, the mejor calificación, the mejor calificación es tu amigos dijo, ay, tú Cambrio, tú es mejor hombre, tú es mejor persona. I mean, antes y ahora, tú es mejor. Esto es la mejor calificación de palabras de tus amigos. Okay, pero de verdad, nuestra práctica es toda nuestra vida. And there's no un gran señal, like un gran cambio nivel. Yo recuerdo una vez, yo tengo un cita con su santidad Dalai Lama en India con 3 o 4 doctores cerca de psychology. And uno de los doctors dijo, oh, su santidad, tú tienes muchos años de meditación, tú tienes por favor, platicas con nosotros poquito. And su santidad Dalai Lama dijo,
sí, yo cambio en esta vida, esta cuantidad, I'll be super feliz. Esa es su santidad. Ok, entonces, la cosa más importante es nuestro consistency. Cada día, poquito meditación. Es no necesariamente mucho, no somos monjes o monjas, somos laicos, pero cada día, poquito meditación. O la cosa más importante, ¿qué es el tema de tu vida? ¿Qué es el significado de tu vida? Si tú tienes muy clara, el significado de mi vida es a bien persona, con poquito sabiduría, con poquito meditación. Eso es súper bien, es suficiente. I mean, porque el fin de nuestra vida es importante, somos contentos con nuestras vidas, o feliz, o sí, mi vida es con mucho significado. I mean, no es like un judgment por nuestra propia vida, just yo siento bien. Soy bien persona, soy amable con mi familia, amable con mis amigos, generoso poquito, paciencia. Oh, sí, soy bien persona, chido. Okay, good enough. Okay. So, sí, meditation todos los días, muy bien. Poquito pensamos en el camino gradual de vida precioso humano y nuestro refugio con inspiración, karma, cuidado con mi karma, o checarse mi tipo de karma, y en cómo manejamos con nuestros engaños, y bodhicitta, y de nuestras perfecciones. Ese es toda nuestra vida es poco a poco en un camino. O en otras palabras, el tema de mi vida tiene significado. Yo creo, tengo confianza en la manera de yo vivo mi vida. Chido. Good. Gracias. Y en gracias a Dios o gracias Buda tenemos Tantra. Es una práctica muy profundo. And it's no solamente fe o es no un dogma. The Tantra, la práctica de Tantra es un tipo de psicología muy profundo. Es súper padre. I mean, cuando nosotros tenemos muchos años en budismo y también en práctica de Tantra, sabemos, ay caramba, esto es profundo, es no superficial, es no solamente una práctica de fe, es una práctica con mucha sabiduría. Y con esta sabiduría tenemos fe. ¿Ok? ¿Otras preguntas, comentarios? Tengo una duda, Es Jeffrey. ¿cómo le llama? Una persona que desarrolla, o sea, que genera las causas para su nirvana, pero no tiene bodhicitta, ese nirvana se acaba, como digamos los dioses, Sí. que su karma se acabó y posiblemente terminen en el infierno. Una persona genera ese nirvana sin bodhicitta, ese nirvana se acaba. Well, no, okay. I mean, okay, mira, there's muchos de nosotros, okay. Ay, mi vida es con mucho sufrimiento. Yo no quiero esto. Yo quiero paz. So yo medito mucho con paz, paz. Yo no tengo apegos por nada. Tengo mi gusto, solo paz. Esto es nirvana. Es solo para mí. Y la intención es, ay, muy cansado con mi vida, muy cansado con mis relaciones, súper cansado de todo el sufrimiento de cada pinche vida. Fucking vida, I don't want it anymore. So yo quiero paz. Okay, esto es nirvana. Esto es the camino para nirvana solo, individual, un nirvana solo. Okay, pero cuando nosotros tenemos poquito, no sé, compasión, empatía por los otros, no sé exactamente es bodhicitta, pero es en esta dirección. Entonces, una persona con mucho sufrimiento, solo su propio deseo es por paz, esto es el camino para nirvana. Pero cuando nosotros tenemos poquito empatía por los otros, y en la idea, bueno, yo tengo meditación por mi propio paz, pero también, yo ayudo a algunos de mis amigos. Esto es un poquito de bodhicitta. So así es. ¿Es tu respuesta? Jeffrey, ¿es bien? ¿Clara? Perfecto. Okay.
Sí. I mean, todos nosotros deseamos paz. I mean, por cierto, I mean, yo quiero paz, yo quiero felicidad, mi propia felicidad. Pero solo con esta idea es poquito cerrada. Pero todos nosotros buscamos felicidad. Ok, yo y todo juntos. Esto es bodhicitta, es juntos. Trabajamos juntos. Para mí, siempre la idea de interdependencia. Soy interdependiente con mis padres, soy interdependiente con mis amigos, soy interdependiente con mi sociedad, soy interdependiente con mis trabajos, mis clientes, totalmente independiente con la tierra madre, agua, comida y todo esto. Wow, soy interdependiente. Tengo mucha ayuda por estos. Es importante, damos ayuda por los otros porque somos interdependientes. Esto es un muy bien camino por bodhicitta. Somos interdependientes. ¿Ok? Ayudamos. Una pregunta, Yampa. Sí. Bueno, estamos practicando estamos haciendo la sadhana de Barra Yogini. Sí. Pero si además de hacer la sadhana de Barra Yogini, no hacemos una meditación constante, por ejemplo, de shamatha, o intentamos meditar también en la vacuidad y demás, al momento de la muerte, al momento en que se dan todas las disoluciones, y es cuando hay una inconsciencia, que es cuando tienes la oportunidad de reconocer la naturaleza de tu mente. ¿Es posible que podamos reconocer la naturaleza de la mente si no hemos meditado mucho fuera de la sadhana en vacuidad o en shamatha y demás? ¿Tendremos la capacidad de ser conscientes para poder tener ese reconocimiento? Sí, poquito. No, okay, en los comentarios de la práctica de Vajrayogini, si nosotros tenemos mucho fe en Vajrayogini, especialmente Vajrayogini, pero también con nuestro compromiso de la mantra. Esto es poquito importante, nuestro compromiso de la cada día 7, 20 mantras o 100 mantras de la Vajrayogini. Solo con la base de nuestra fe, nuestro compromiso bien, en el tiempo de muerte, quién sabe, vamos en conciencia, quién sabe. Pero cuando nosotros llegamos al bardo, there'll be Haruka Vajrayogini en todos los deidades. Say, hola, bienvenido, llegamos al bardo, vámonos a la tierra pura. Esto es en las enseñanzas, en las enseñanzas de la Tantra, de práctica de Vajrayogini tienes este compromiso por nosotros. De verdad, tenemos de camino para la tierra pura de los dakinis. Ok, esto es un lado. Ok, solo con fe y nuestro compromiso. Pero si nosotros tenemos poquito meditación, especialmente con un mente abierto sin forma, like the luz clara, pero the comentario or the idea más fácil es just, mi cuerpo es just una cosa física. Mi mente tiene más capacidad. It's abierto. It's sin forma. Es mismo del cielo a la 30,000 pies, clara, limpia. Un poquito más familiar con esto, es más fácil en el tiempo de la muerte. Nosotros tenemos una familiaridad. Es just solo esto. Es just, familiar. So, es no una necesidad, pero es mismo de la aquí sí tenemos un mapa. Ok, vamos a la Mazatlan. Ok, tenemos la idea, vámonos a Mazatlan. Pero, ok, yo tengo el boleto para Mazatlan. No sé de camino, solo tengo el boleto en el camión o en avión. Yes. Esto es fe y compromiso. Pero si nosotros tomamos un mapa y checamos el mapa, from aquí en Torreón, vámonos a Durango, from Durango, then Saltillo en las montañas, and then vámonos y llegamos a la Mazatlan. Mazatlan es en el lado oriental de México, cerca de Pacífica. Con esta familiaridad en el camino, okay, here's Durango, okay, here's the montañas de la Sierra Madre, okay, aquí es la playa de Mazatlan. It's just más claridad. No, es no una necesidad. Cuando nosotros tenemos el boleto, llegamos. Pero cuando nosotros tenemos este mapa,
es poquito más claro para nosotros. Ay, que sí, yo llegué a la Durango. Oh, okay, solamente 3 horas más para llegamos a la Mazatlán. So it's poquito mejor, pero es no necesidad. Pero es poquito mejor. Ya. Ujú. Te quiero hacer otra pregunta, Jan. Estoy muy preguntona, ¿eh? Si quieren Sí. ustedes preguntar algo, si no, no No, pregunto yo. vámonos. Muy bien. La pregunta es, sé que hay una cosa que se llama transferencia de conciencia, ¿sí? Sí. Que tú nos puedes hacer favor de de ayudarnos a hacerla, ¿no? Pero también existe algo que ahorita se me fue el nombre que Juan Carlos se debe de acordar, que es también transferencia de conciencia, pero que se utiliza mucho ¿El en otras, POWA? el POGO, exacto. Yo sé que la transferencia bueno, que el POGUA no es tan conveniente por algunas razones que me ha dicho Carlos, pero no lo tengo muy claro, y me gustaría que nos platicaras un poquito de la diferencia entre el POGUA y la transferencia de conciencia. Okay. Well, in English, transference of consciousness y POA es la misma. Es exactamente la misma. Pero there's 8 maneras para la transference of consciousness or POA. So the transference of consciousness in the práctica de Vajrayogini, in the uncommon practice, the no común practice, esto es no mucho daño con la conexión con tu mente y tu cuerpo, porque es más suave. Esto es POA en una manera más suave. Pero con la POA en general, it's una manera muy fuerte, un golpe. En que es, de verdad, si nosotros practicamos la manera de la POA fuerte, it's like tu cuerpo and tu mente. And meditamos en la misma cosa, del canal central. Nosotros es un chico deidad en nuestro ombligo, en el canal central. Pensamos aquí arriba es los Budas y Bodhisattvas, nuestros gurus, y tenemos en una meditación con nuestra respiración, and we go, hic, hic, and we pensamos nuestra mente en nuestro ombligo en el aspecto de deidad, corre en el canal central, salimos de nuestro corona, en es libre del cuerpo. Por esto, la conexión de nuestro cuerpo y mente es rompe mucho, rompe. Ok, pero nosotros regresamos a nuestro cuerpo. Yo tengo algunos amigos, ellos tenían esta práctica for, I think, 3 meses. It was in Australia. Tengo 2 amigos muy super fuerte en su práctica. Ellos en la práctica, en un POA de la linaje Sakyapa. Después 3 meses, todos los días su práctica de la en cosas aquí arriba was muy suave, muy sutil. Ellos toman un paleo, un chico madera, and they could push it inside their skull because they made it soft. It was no duro, no más Es muy hueso, suave. muy suave. Esto es después sus 3 meses en el retreat, su lama dijo, ok, muy bien, para ahora es importante que tenés la práctica de Tara Blanca por repair the unión de tu cuerpo y tu mente, porque you broke it mucho, pero ahora es importante por tu vida larga, tú tenés la práctica de Tara Blanca. And por esto, cuando llega el tiempo de la muerte, when it comes time to die, then tú es listo to go. Vámonos, esto es, pero un tipo de la POA fuerte, un golpe con tu cuerpo y tu mente, ¿ok? Esto es un tipo de POA. En la Vajrayogini práctica de la yoga número 10, there's the común y the no uncomún, or the no común. Esos 2 tipos de práctica. Este es más suave, porque es no un golpe con tu cuerpo y mente, es más sutil. Cambio tu cuerpo en un luz acaridos, the rainbow body, y vámonos para el cielo. Ok, entonces, POA es transference of consciousness. Esa es misma. Solamente de manera, en una manera es muy fuerte, en otra manera es más sutil, más suave. Ok, Muy bien. Gracias. de nada.
Ok, for ustedes en línea nuevo, tenemos un recording de esto y después make disponible quién sabe, YouTube for ustedes con Carlos, ok? So Bien, después gracias. there'll be esta práctica, toda nuestra práctica, ahora es like 49 minutos, es disponible en YouTube, ok? Ah, qué bueno. Muy bien. Ok, ocho preguntas, comentarios. Sí, yo tengo otra pregunta. Yo tengo mucha facilidad y preferencia para la meditación en la naturaleza de la mente. Muy bien. He tenido mucho tiempo. Parece que el Tantra es un pasito para atrás al imaginar, cuando se imagina el vacío o la vacuidad, muchas veces se disuelve todo el Tantra. No sé si lo estoy viendo bien o mal, esa es una. Y dos, francamente, no tengo tiempo para hacer ambas. O sea, las dos son preciosas para mí, Sí. pero siendo Okay, franco, mira. Yo claro, muy claro, tu pregunta. Ok, the naturaleza de la mente en Bon y Dzogchen, y también Mahamudra, y también práctica de Tantra con Dharmakaya, y también de Madhyamika, ¿qué es la naturaleza de la mente? Eso es like, the camino es poquito diferente, pero the lugar, the último lugar es el mismo. Y cada uno tiene su benefit por nuestra experiencia. Sí, so ahora, yo tengo mucho tiempo con Madhyamika, de filosofía, en la vacuidad, es no autoexistente. Esto es muy interesante, porque en mi propia meditación, cuando es muy tranquilo, no soy autoexistente, soy en una perspectiva relativa interdependiente, pero en una perspectiva última, abierto mismo del cielo. Ok, esa es Madhyamika. Now, en Bon y también en Dzogchen, es la naturaleza de la mente, sin fabrication. Okay, or sin fabrication. Okay, so descansamos en eso. Esto mente es mismo de la Madhyamika, abierto lo mismo del cielo del espeso. Pero, quién sabe, es posible en la Madhyamika, es poquito más intelectual. En la Dzogchen, es una experiencia, pero no con mucha inteligencia. Es posible, no sé, es. Pero cuando los dos juntos, ok, mi mente natural, abierto, tranquilo, ok, ¿cómo esto? Oh, ok, es no autoexistente. Pensamos poquito en la Madhyamika, pero then tenemos esto, o sea que also ves tranquilo en la naturaleza de mi mente. Ok, so en esta manera los dos juntos are complementary. Now, si tú tienes una manera, like si tú tienes Dzogchen, ok, es muy bien, practica esto mucho. Cuando tú es estable con esto, ok, then checas the Madhyamika. No, it's no like no fiel con Dzogchen. Es más de la, oh, yo checo. Ahora yo tengo the libro de la, que was ningún problema muy grande. Namkha Norbu. Yo tengo un libro de Namkha Norbu, The Supreme Source. No sé en español, pero The Supreme Source. Me gusta mucho ese libro. Yo tengo muchos años de Madhyamika, y ahora yo checo con los comentarios de la Supreme Source de Namkha Norbu. Es like, wow, como de sabor, me gusta. Entonces, es muy bien, es complementary. Pero es importante, tenemos, let's say, un base en un lado un poquito más, y en después checamos los otros comentarios. So esto es Madhyamika, Dzogchen, Mahamudra, eso. Así es, ok. Tantra. The cosa con Tantra, which is poquito especial, es no solamente tu mente, porque con Madhyamika pensamos y descansamos. Con Dzogchen descansamos, abierto. Esto es un ejercicio, pero no con nuestro cuerpo. Con Tantra, cambio todas estas meditaciones en nuestro corazón, en el chakra de nuestro corazón, en el canal, en energías más sutil. En esta manera,
the Tantra is muy complementary por los otros dos. So, like, todo esto juntos es muy bien práctica, pero no mezcla en una manera like toss salad o ensalada con todos los cosas. No, no, no. Primero, muy clara con mi Dzogchen. Y en checamos poquito después esto con Madhyamika. Y en Tantra, complementary to los dos. Okay. Poquito mejor, Jose Carlos? Okay. So, anyway, so, sí, checas. Yo tengo una, después poquito, I'll have una clase en YouTube cerca la naturaleza de realidad. Yo pienso que va muy interesante, muy complementary por tu práctica de Dzogchen. Y también por las personas con Madhyamika, muy bien para ellos también. So, eso es en las próximas 2 semanas, pienso. I'll make a YouTube video for esto, okay? Thank you. Okay, ocho preguntas, comentarios. It's casi una hora, so the ultima. Okay, the A mí ventana. me gustaría hacer una pregunta. Sí, vámonos. Gracias. ¿Cuál es la finalidad que en el Tantra se utilice tantísimo detalle minúsculo, que a veces es para el practicante, sobre todo para el principiante, un poco difícil aprenderlo? ¿Cuál es la finalidad de que el sistema sea tan considerablemente complejo y que cueste tanto aprenderlo? O por lo menos en mi caso, que las visualizaciones me cuestan un poco. Okay, No, Fernando, just tell, I got most of it, but I want to make sure I don't make a mistake. Okay. Translate. okay, so what he's asking is like, why is it so important to have so many details to visualize all these things in Tantra? Okay, okay. Es más fácil porque solamente por nuestro cuerpo vámonos al gimnasio y tengo este ejercicio por brazos y esto por los pies y todo esto. Los visualizaciones son solamente un gimnasio for the mente, porque muchas veces nuestra mente es, no muy creativo. Es like poquito, I'd say, thing. Entonces, so los visualizaciones, they're no like tan importante. Yo tengo un estudiante en otro grupo. Él no tiene esa capacidad por nada de las visualizaciones. Entonces, no problema. Pero tú entiendes el sentimiento de esto. Sí, yo tengo esto. I mean, there's un comentario. So, él dijo, cuando de visualización, yo sé en deidad, no tengo nada la visión. Es nada. So, yo digo, okay, si tú tienes un sombrero, okay, I mean, so, no tengo sombrero, pero si ese es un sombrero, es en mi cabeza. Okay, yo no veo el sombrero, pero yo sé, tengo sombrero. Exactamente mismo con las visualizaciones. Es no necesidad una imagen. Si tú tienes la capacidad, bien, pero en general, nosotros sabemos, tengo un sombrero en mi cabeza. Y quién sabe, sabemos poquito, it's color café, it's así es, un tipo de ranchero, o can tipo de la, I guess, say, say, what is it? Harrison Ford con the, the Indiana Jones. Okay. Tenemos poquito, sí, es más de la Indiana Jones, de un ranchero. Okay. Esto es la visualización, pero con significado. I mean, por Indiana Jones, aventura. Por un ranchero, es con vacas y caballos. Okay. So tenemos en imagen, un entendimiento, y en el último momento un significado. Okay, so en la misma manera, cuando tenemos una visualización, okay, it's una experience in nosotros. Okay, so the details are to help us. Those are details, pero it's no importante, like super intense, like, what yogini tenis esto, blah, 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 blah. No, it's más fácil to be, en general, tengo los huesos con mi cuerpo. Okay, esto es significado, es en permanencia. Soy entiendo en permanencia. Okay, now, on tu corona tenéis 5 cables. Okay, now, ellos tenéis, I mean, si tú checas sobre the internet o quién sabe tenéis una imagen, tú checas, okay, esto hace, eso es aquí, okay.
pienso esto. ¿Qué es el significado de esto? Es impermanencia. Más fácil es, en general, I mean, tú eres un hombre, so, cuando tú ves una persona con un Volkswagen o una persona con un BMW, tú dices, oh, él es rico, eso es no rico. Tú tienes este significado. O una persona con un Chevy y una persona con un Toyota. Tengo algunas ideas acerca de esto. Eso, nosotros somos muy familiar con imágenes, pero es importante en Tantra, the imágenes tienen significado, and the significado tiene, well, let's say, significado importante. I mean, cuando nosotros vemos un Volkswagen Beetle, sabemos there's no air conditioning, no ventanas eléctricas, there's un cosa en el piso for cambio las velocidades. Así es, porque es un Volkswagen. Sabemos esto. Cuando sabemos un BMW Model E200, hoy es super cara, es automática, tiene aire, tienes muchas cosas. Esto es solamente una imagen, pero sabemos, esto es muy profundo. Esto tenéis esto, de Volkswagen tenéis, no tenéis esto. Ok, muy mundano. Cambio tu práctica de Vajrayogini. Cuando the details, en una manera, tú sabes, oh, the BMW tenéis air conditioning, tenéis cruise control, tenéis automatic, tenéis the frenos, blah, 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 blah. No tengo all las palabras. Ok, tú sabes esto. Ok, porque maybe tú checas poquito. Con BMWs tenéis muchas cosas muy bien. Ok, cambio por tu práctica de Vajrayogini. Ok, todos los aspectos tenéis poquito significado. No es no rápido, pero poco a poco llegamos a un bien entendimiento acerca del aspecto de Vajrayogini. Es un gozo. I mean, su cuerpo tenéis gozo. Esta mano derecha o izquierda en el cielo es con el cabele, con lleno con néctar, con su lengua, si toma es poquito. Entonces, I mean, de una manera solo imagen, pero el significado de esta imagen es bodhicitta, es con mucha capacidad para manejar con engaños, gozo, con los cabeles en su cabeza, es con las 5 sabidurías de los Budas, y es mucho comentario. So, a poco, con algunos años. En general, yo pienso es necesario 3 o 4 años para el primero estudiante en Tantra, para sabes mejor. Necesita 4 años de tu vida en Tantra, y entonces, oh, sí, wow, es muy profundo. Es 4 años, ¿ok? Esperas. ¿Ok? Más o menos, Alfonso. Sí, gracias, gracias. Muy bien. Ok, so, tenemos el recording de esto. Lo siento, de ventanas de oportunidad son cerradas por hoy. Quién sabe en 2, ok. La próxima semana tenemos the retreat de refugio. It'll be viernes noche, sábado y domingo, and there's una noticia. It's in the anyway, Carlos tenéis esto. Then the próxima semana will be, that'll be like 18 or 19, 20. Sí, quién sabe, en 2 semanas otra vez platicamos, ¿ok? Muy bien. Claro que Yampa. sí. Muchas gracias, Yampa. Ok, si tú tienes preguntas, escríbeme en WhatsApp o escríbeme en correos. Es bien, I mean, yo tengo tiempo para esto. Ok, muy Muchas bien. gracias. Gracias. Ya para Ok, Muchas gracias, Yampa. un Un gran abrazo. abrazo. Gracias, Yampa. Gracias. Amigos. Ok. Bye. Chao, chao. mucho. Ahora yo sabe de comentario, te quiero mucho. Ok, so te quiero mucho, pero también te amo. Ok. Nos Un gran vemos. Bye, abrazo, bye. amigos. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao, chao. Bye.